El millonario se enamora de un padre humilde que limpia con su hija, y ocultan un secreto. La brisa suave del atardecer rozaba las calles de aquel barrio vibrante, donde los colores de las casas parecen bailar entre risas de niños. Era el lugar donde los sueños parecían surgir del asfalto. En medio de ese bullicio, Alejandro, un hombre de negocios que lo tenía todo, se perdió en sus pensamientos. Desde su lujosa mansión, se había acostumbrado a la soledad, al eco vacío de un hogar sin risas. Pero al pasear por su barrio, algo lo atrapó de repente. Ahí estaba Miguel, un padre humilde, con su pequeño carro de limpieza, una escobilla y una gran sonrisa. A su lado Valentina, la niña de 6 años, jugaba mientras su padre trabajaba. La ternura en sus miradas y la alegría que irradiaban cortaba como un puñal en la vida monótona de Alejandro. No podía dejar de observar cómo Miguel se agachaba con dedicación a recoger algo del suelo y cómo Valentina lo asistía, batiendo sus brazos como si fuese una pequeña superheroína. Era esa felicidad simple, casi etérea, lo que le faltaba a su vida. La curiosidad atrajo a Alejandro hacia ellos. Cada paso que daba era como un eco de un corazón que latía con fuerza, algo que hacía mucho no sentía. Se acercó, decidió hablar. Miguel lo miró sorprendido, con una mezcla de respeto y un leve gesto de timidez. «Hola, soy Alejandro», dijo el millonario mientras extendía su mano. «Vivo aquí cerca». «Hola, señor, yo soy Miguel, y esta es Valentina», respondió el padre, sin soltar la escobilla, visiblemente nervioso ante la presencia de alguien de tanto poder. Con cada palabra compartida, las historias de sus vidas comenzaron a entrelazarse. Entre risas y anécdotas, Alejandro sintió que se desvanecía la distancia que los separaba de la felicidad. Miguel, con su espíritu fuerte, reveló que su vida no siempre había sido así. «Cada día es una lucha», dijo Miguel, mientras Valentina le sonreía con ojos chispeantes. Pero había un brillo oculto en sus palabras, un secreto que latía en la penumbra. Justo cuando Alejandro comenzaba a sentir un vínculo inquebrantable, un viento frío sopló a través de su mundo recién formado. Un viejo conocido de la familia, un adversario temido, apareció en la escena. Sus ojos oscuros buscaban aprovechar el pequeño secreto que Miguel había guardado durante años. Una revelación que, si salía a la luz, podría romper las tenues conexiones que Alejandro había comenzado a construir con Miguel y su hija. «No te preocupes, Miguel», intentó tranquilizarlo Alejandro, sintiendo una opresión en el pecho. Pero Miguel, con su mirada preocupada, sabía que los secretos a veces traen más miedo que esperanza. ¿Qué pasaría si Valentina era más que un simple lazo entre ellos? ¿Qué otros secretos podría ocultar? El sol se escondía detrás de las nubes, y la inquietante figura que observaba desde la distancia añadía más misterio a su historia. Alejandro, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, no podía escapar de la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Hasta dónde llegarían para proteger a sus seres queridos y desenterrar los secretos ocultos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sol se ocultaba despacio, pero la atmósfera se sentía pesada. Alejandro miraba a Miguel con una mezcla de alarma y determinación. ¿Qué secreto podía ser tan devastador? La figura oscura que los observaba estaba llena de malas intenciones, y él lo sabía. De repente, la tensión fue interrumpida por el retumbar de un motor que resonó por las calles. Un coche negro, reluciente, se detuvo bruscamente frente a ellos. La puerta se abrió y una mujer apareció, con un aire de arrogancia que congeló el aire. «Miguel», gritó la mujer, su voz resonando con fuerza. «Es hora de que hablemos». Miguel palideció. La niña, Valentina, se acercó a su padre, apretando la mano de él.
¿Quién es, papá?, murmuró con temor. La mujer se acercó con una sonrisa que parecía más una mueca. Soy Gabriela, de la familia Ruiz. Vengo a reclamar lo que es mío. Alejandro frunció el ceño, preguntándose qué podría tener que ver una familia poderosa con Miguel. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó Miguel, sudando frío. Alejando a Valentina detrás de él, pasó la mano por su frente, preguntándose cómo había terminado en esta situación. Alejandro dio un paso hacia adelante, su instinto protector despertando. Déjalo en paz, no tienes por qué estar aquí. Oh, ¿y a ti qué te importa?, replicó Gabriela, dándole una mirada serpentina. Quizás no lo sepas, pero un hombre esconde un pasado que podría arruinarte a ti también. Las palabras golpearon a Alejandro como una tormenta. ¿Qué pasado? ¿Qué estaba ocultando Miguel? En ese instante, un nudo se formó en el estómago de Alejandro. La revelación de algo oscuro parecía inminente. Valentina, ignorando el peligro, soltó la mano de su padre. ¿Qué quieres?, preguntó sin miedo, con esos ojos grandes que reflejaban inocencia, pero también una profundidad sorprendente. Lo que quiero es que Miguel confiese. La verdad siempre sale a la luz. Y tú, amor, con tu vida perfecta, no lo entenderás hasta que todo se desmorone, decía Gabriela, mirando a Alejandro con desdén. De repente, un grito rompió la tensión. Era un grito desgarrador, venía de la niña. Valentina se había trastabillado y caído, golpeándose la rodilla en la acera. «¡Papá!», lloró, el pánico llenando su voz. Miguel se arrodilló junto a su hija, olvidando por un momento a Gabriela, el mundo exterior desapareciendo. «Shh, mi amor, estoy aquí», decía con ternura, su voz ahora un susurro suave y constante. Gabriela observaba con desdén. «Esa fue tu oportunidad, Miguel. Este es el último aviso», dijo, antes de girarse y marcharse, dejando una neblina de misterio en el aire. Cuando la mujer desapareció, Alejandro se agachó para ayudar a Valentina. «¿Estás bien?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Miró a Miguel, quien parecía completamente descompuesto. «¿Qué está pasando?». Pero antes que Miguel pudiera responder, el sonido de sirenas resonó a lo lejos, cada vez más cerca. La sombra del peligro se cernía sobre ellos. «Miguel, ¿hay algo que no me has contado?». Alejandro no podía contenerse más. La mirada del padre se llenó de resignación. «Hay secretos que no son solo míos», murmuró Miguel, su voz temblando. Entonces un hombre de seguridad apareció, con una insignia brillante en el pecho. «Miguel, necesitamos hablar contigo. Ahora», exigió con un tono autoritario. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. La vida que había empezado a soñar con Miguel y Valentina se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué secretos guardaba Miguel? ¿Qué conexión tenía con ese pasado oscuro que los amenazaba a todos? El aire se sintió denso, como si la verdad estuviera a punto de estallar. Sin embargo, la noche apenas comenzaba y el misterio, lejos de resolverse, se volvía más profundo. La tensión se palpaba en el aire, como si un rayo estuviera a punto de caer. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, observaba a Miguel, quien parecía deshecho. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando captar la mirada desesperada del padre. La figura del hombre de seguridad se interponía entre ellos, como una sombra oscura que amenazaba con tragar sus esperanzas. «Miguel, necesitamos saber la verdad», insistió el agente con voz grave, mientras su mirada escaneaba a la pequeña Valentina que se aferraba a la pierna de su padre. El fragor de las sirenas se acercaba, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «Por favor», exclamó Miguel, su voz temblando, «no hay nada que contar, no he hecho nada malo». Pero su desespero solo encendió la sospecha de aquellos que lo rodeaban. Entonces, lo inesperado. Una mujer con una chaqueta de cuero, que había permanecido en la distancia, se hizo paso entre la multitud. Su rostro era un mar de emociones, preocupación, temor y una rabia contenida. Alejandro sintió que una nueva dimensión de la historia se abría ante él. «Miguel», gritó la mujer, su voz rasgada, como si llevara el peso de una vida de secretos. «Es hora de que te enfrentes a tu pasado». La gente comenzó a murmurar. ¿Quién era? Alejandro sintió un escalofrío, y por un momento
El mundo a su alrededor se volvió borroso. No podía creer lo que estaba pasando. Valentina, todavía. En la pierna de su padre levantó la mirada, buscando comprensión. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con inocencia, desnudando el caos en el que estaban inmersos. Pero la mujer no cedió. «Yo soy Laura, la hermana de Sofía». Estas palabras cayeron como una bomba. Alejandro casi no pudo reaccionar. Sofía, la esposa de Miguel, desaparecida hacía años. «Miguel, no puede ser», murmuró Alejandro. La conexión se hizo clara como el agua. Miguel había enterrado un secreto que podría destruirlo todo. Laura dio un paso más cerca, su mirada fija en el padre e hijo. «Durante años pensaste que podías alejarte, vivir una vida normal, pero no puedes esconderte de lo que hiciste». La multitud a su alrededor comenzó a separarse. La curiosidad de la gente se transformó en morbo. Alejandro sintió la sangre helarse en sus venas. «¿Qué le pasó a Sofía?», exigió saber, sin poder contenerse más. El hombre de seguridad miró a Laura, buscando confirmación. «Ella no se fue, fue un accidente». Laura gritó, su voz resonando en la quietud que se había formado. «No pudo ser solo un accidente. Estaba con él y tú lo sabes». Las palabras resonaron. Cada sílaba era un golpe. «Cállate, cállate», Miguel estalló, el pánico dibujándose en su rostro. «No digas más, por favor». Valentina, asustada, se cubrió los oídos. «Papá, no quiero esto». Su voz había perdido toda la inocencia. Ahora era el eco de alguien atrapado entre dos mundos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa niña no debía estar en medio de esta tormenta. «Esto no debe ser así», protestó el agente de seguridad, pareciendo cada vez más incómodo. «Ustedes deben resolver esto. Miguel, ven con nosotros». Justo en ese instante, un estruendo reverberó por la calle. Un coche de policía apareció, las luces parpadeando como si fueran estrellas cayendo. Todo se desmoronaba rápidamente. Miguel estaba al borde del colapso. Y Alejandro no sabía si debía proteger a Valentina o encarar la realidad que acababa de estallar. «Vamos, Miguel, ¿qué vas a hacer?», gritó Laura, señalando a los agentes que se acercaban. La pregunta era clara, y la respuesta aún más. La verdad, esa verdad apretada en el pecho de Miguel, estaba a punto de salir. Todo podía cambiar con una palabra, pero la presión era abrumadora. ¿Sería capaz de liberar ese secreto? ¿Podría romper el silencio que había arrastrado por tanto tiempo? Y en medio de esa comunidad expectante, Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. La noche apenas comenzaba, y las revelaciones permanentes se cernían sobre ellos. ¿Qué secreto guardaba Miguel realmente? La historia se volvía más oscura cada segundo. La verdad, esa verdad apretada en el pecho de Miguel, estaba a punto de salir. Todo podía cambiar con una palabra, pero la presión era abrumadora. El aire se sentía eléctrico, como si la vida misma dependiera de lo que diría. Alejandro, al borde del colapso, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud, expectante, contenía la respiración. «¡Ya basta!», gritó Miguel, su voz resonando con una mezcla de desafío y miedo. «No tengo que contarles nada». Pero Laura, con el rostro inmutable, se acercó aún más, la llama de la verdad brillando en sus ojos. «Tienes que enfrentarlo. Sofía no se fue, tú lo sabes. Nadie se desvanece sin dejar rastro. Ella está muerta». Las palabras cortaron como cuchillos, desgarrando el silencio y dejando solo confusión. Valentina, asustada, aferró con fuerza la pierna de su padre, su pequeño cuerpecito temblando. «Papá, ¿qué está pasando?». La inocencia de su voz hizo que Alejandro se sintiera desgarrado. No era justo que esa niña estuviera en medio de todo esto. El hombre de seguridad dio un paso adelante, pero el estruendo de otro coche resonando a lo lejos cortó la atención de todos. Pero esta vez era diferente. El vehículo, visible desde la esquina, no era cualquiera. Era un coche de la policía, luces parpadeando como estrellas en una noche oscura. La tensión estalló en murmullos entre la multitud. ¿Qué estaba pasando? ¿No ves que esto es más grande de lo que crees?, insistió Laura, su mirada fija en Miguel, que parecía atrapado entre el miedo y la desesperación. «No, no puedo»,
Miguel gritó, su voz cargada de angustia. «No puedo hablar de eso». «¿Qué te detiene?», Alejandro preguntó, tratando de aproximarse a la verdad. «¿Qué secreto guardas que es tan poderoso como para destruir tu vida?» De pronto, el coche detuvo su marcha, y varios agentes de policía salieron, serios y decididos. «Miguel González», dijo uno de ellos, su voz firme, «estamos aquí para arrestarte». Un grito ahogado surgió de Valentina, y la niña se escondió detrás de su padre. «Papá, no, no es cierto». Miguel la abrazó con fuerza, su rostro lleno de pánico. Alejandro sintió cómo el frío se apoderaba del ambiente. «¿Pero por qué?», balbuceó Alejandro, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿De qué está acusado? ¿Cuál es el crimen?». En ese momento, un oficial se adelantó, desplegando un documento. «Estás implicado en la desaparición de Sofía Ruiz, tu esposa. Existe evidencia que demuestra que estuviste involucrado en su muerte». Miguel palideció, su cuerpo temblando. «No, no puede ser. Sofía está viva», gritó, y desesperación llenó sus ojos. La multitud se agitó. Cada murmullo era un eco de incredulidad. «¿Viva?». Laura se rió, pero no había alegría en su rostro. «Ella nunca volvió. Nunca estaba segura, y tú lo sabes». El mundo de Alejandro se desmoronó. La mujer que había empezado a admirar, el padre que parecía tan honesto, todo había sido un engaño. Todo se volvió un torbellino de amenazas y desesperación. Valentina, que aún estaba abrazada a Miguel, miró al padre con ojos llenos de preguntas. «¿Por qué no me dijiste?». Y allí, con las luces parpadeando como testigos de un juicio inminente, el grito de un niño resonó en la noche. La conexión entre ellos, tres, que había empezado con risas y comprensión, se transformaba en un nudo de tensión y miedo. ¿Qué secretos se escondían detrás de esas paredes internas? ¿Qué pasaría con Valentina ahora? Todos se preguntaban una sola cosa. ¿Sería Miguel verdaderamente culpable o solo un hombre atrapado por su pasado? La respuesta parecía estar más allá de sus manos, una sombra que oscurecía la luz de la verdad y mantenía a todos en suspenso. La historia apenas comenzaba, y la noche era solo el fondo de un drama en el que las resoluciones prometían llevar a muchos a un abismo del que quizás no saldrían. La verdad, esa verdad apretada en el pecho de Miguel, estaba a punto de salir. Todo podía cambiar con una palabra, pero la presión era abrumadora. Alejandro, tenso, observaba cada movimiento de Miguel, su expresión de desespero llenando el aire de angustia. El hombre de seguridad no se movía, listo para actuar, mientras la multitud contenía la respiración. El ruido de los coches de policía, creando un murmullo, como si los ecos de un destino inminente estuvieran resonando. «No puedo», gritó Miguel, su voz rebosante de pánico. «No hay nada que contar». Laura, impasible, mantenía su mirada fija en él. «Miguel, no puedes seguir huyendo de tu pasado. Sofía no está muerta porque tú lo quieras». Su voz se quebró en la última palabra, y Alejandro escuchó el dolor que encerraba. ¿Qué había pasado realmente con Sofía? La tensión sobre la piel de todos creció, y cada corazón palpitar con una urgencia aterradora. Valentina, con su pequeño cuerpo temblando, se aferró más fuerte a su padre, buscando consuelo en su presencia. Miguel miró a su hija, y algo en sus ojos cambió. Un destello de resolución. «Está bien», murmuró, su voz casi un susurro en medio del bullicio. «Está bien. Les diré la verdad». El aire se volvió pesado, como si todas las expectativas giraran alrededor de su confesión inminente. Pero en el instante en que se preparaba para hablar, un estruendo desgarrador sacudió la escena. Un coche negro, aún más brillante y amenazador que el anterior, se deslizó entre los árboles. Las luces destellantes iluminaban el ambiente, creando sombras desmesuradas. La multitud, ahora, en shock, dio un paso atrás. El vehículo se detuvo. La puerta se abrió de golpe, y un hombre de pie apareció, alto, con una mirada fría y decidida. «Miguel González, detente. No digas nada más». Su voz resonó como un trueno, y todos se quedaron paralizados, incluidos los agentes de policía. ¿Quién era este hombre? Miguel se sacudió, visiblemente afectado por la llegada repentina.
mientras Valentina miraba a su padre, preocupada. ¿Quién es?, preguntó, su voz temblando. Tu peor pesadilla, dijo el hombre, con una voz llena de desdén. Soy Javier Ruiz. Venía a buscar algo que creía perdido, pero parece que ya lo he encontrado. La multitud comenzó a murmurar. Alejandro sintió que todos los ojos se volvían hacia él. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Qué haces aquí?, preguntó tratando de mantener la calma. Pero en su interior una tormenta se desataba. «Lo que quiero», dijo Javier, atravesando el aire como una espada, «es que Miguel me diga la verdad acerca de Sofía y sobre el dinero escondido». Miguel palideció. «No tengo nada que ver con eso». Su voz era un hilo. Su rostro se torcía en miedo. «¿Nada que ver? Tienes más que suficiente que ocultar», gruñó Javier, acercándose. Las luces del coche negro brillaban como ojos observadores. «Todo esto lo has hecho por el dinero, y lo sé». El aire se volvió denso, y Alejandro entendió que esto iba más allá de lo que había imaginado. ¿Dinero? ¿Qué estaba pasando realmente? La conexión de Javier con el pasado de Sofía se estaba volviendo clara como el agua. Valentina, aterrorizada, soltó un pequeño grito. «¡Papá!». La voz de la niña resonó, y Miguel la abrazó con fuerza. Pero nada podía ocultar el terror que se cernía sobre ellos. ¿Qué secretos estaban saliendo a la luz? «No puedes simplemente venir aquí y amenazar a mi familia», gritó Miguel, intentando proteger a su hija. Pero Javier solo rió, un sonido hueco. «Miguel, lo que hiciste nunca se olvidará. Y si no hablas, ella podría estar en peligro». El silencio se apoderó del momento. Alejandro miró de un hombre a otro. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Qué sabes sobre Sofía? ¿Por qué ella está involucrada? Porque toda la verdad está entrelazada con el dinero y la traición, declaró Javier, sus ojos centelleando con malicia. Sofía no desapareció sin más, y no puedo dejar que tú, Miguel, arruines lo que aún queda. Así, en medio de la oscuridad y el caos, la verdad comenzó a desnudarse. Un hilo de secretos peligraba romperse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaban las palabras de Javier? ¿Hasta dónde llegaría para destruirlo todo? La historia que había comenzado a vislumbrar se completaba, pero no como esperaba. El horizonte de todo lo que conocían giraba. El peligro no solo se cernía sobre Miguel, sino sobre Valentina, y sobre él mismo. La noche entonces se volvió una verdadera tormenta. Lo que había comenzado como un simple encuentro se transformó en un juego peligroso. ¿Qué hilos se desatarían ahora? Y así la pregunta resonaba en el aire frío de la noche. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Y cuál era el secreto que podría destruirlos a todos? La verdad, esa verdad apretada en el pecho de Miguel, estaba a punto de salir. Todo podía cambiar con una palabra, pero la presión era abrumadora. Alejandro, tenso, observaba cada movimiento de Miguel, su expresión de desesperación llenando el aire de angustia. El hombre de seguridad no se movía, listo para actuar, mientras la multitud contenía la respiración. El ruido de los coches de policía creaba un murmullo, como si los ecos de un destino inminente estuvieran resonando. «No puedo», gritó Miguel, su voz llena de pánico. «No hay nada que contar». Laura, con una expresión que mezclaba enojo y tristeza, se acercó un poco más. «Miguel, no puedes seguir huyendo de tu pasado. Sofía no está muerta porque tú lo quieras». Su voz se quebró en la última palabra, y Alejandro escuchó el dolor que encerraba. ¿Qué había pasado realmente con Sofía? La tensión en el ambiente creció, como una cuerda a punto de romperse. Valentina, con su pequeño cuerpo temblando, se aferró más fuerte a su padre, buscando consuelo en su presencia. «Miguel, mírame», insistió Alejandro, tratando de que la verdad saliera a la luz. «No podemos seguir así. Cuéntanos lo que pasó». Pero en ese instante, un estruendo desgarrador sacudió la escena. Un coche negro, aún más brillante y amenazador que el anterior, se deslizó de entre los árboles. Las luces destellantes iluminaron el ambiente, creando sombras desmesuradas. La multitud comenzó a murmurar. «¿Qué demonios es eso?», dijo alguien del público. La confusión se notaba en el aire. El vehículo se detuvo, y una figura alta y musculosa emergió de él. «Miguel González», rugió el hombre, su voz resonando con fuerza. «Detente, no digas nada más». Miguel se sacudió.
su rostro pálido. Valentina miró a su padre, asustada. —¿Quién es? —preguntó con una voz temblorosa. —Soy Javier Ruiz —dijo el hombre, cruzando los brazos—. He venido a poner fin a esto. A medida que se acercaba, la multitud se apartaba, como si temieran que el caos estallara de nuevo. —Javier, espera, esto se puede resolver —intentó Miguel, pero su voz ya no sonaba firme. —No es tan fácil, Miguel. Sabes que no puedes zafarte de lo que hiciste. Javier frunció el ceño. No desde que tú decidiste enterrarlo bajo tierra y dejar que todos sufrieran. Alejandro miró a Miguel, buscando respuestas. —¿Qué es lo que estás escondiendo? Entonces, un golpe en la puerta del coche negro interrumpió el tenso silencio. 2 personas más salieron, una mujer y un hombre, ambos con expresiones serias. La mujer se adelantó y miró a Javier con desdén. —¿Qué haces aquí? No puedes destrozar vidas como si nada. —Silencio, Natalia —respondió Javier, sin apartar la mirada de Miguel—. Esto va más allá de ti. La mujer, Natalia, se volvió hacia Miguel. Tú te has llevado lo que no era tuyo, y ahora es momento de que pagues. Alejandro sintió cómo se giraba la situación. ¿Todo esto? ¿Por dinero? ¿Por un secreto que Miguel había ocultado? Estaba claro que había más en juego. Sin embargo, eso no es lo más impactante, continuó Javier, dejando a todos en un estado de asombro. Porque también he traído consigo a alguien que podría cambiarlo todo. Y justo cuando terminó la frase, otro coche se detuvo detrás de ellos. Una figura familiar salió. Era Sofía. El mundo de Alejandro se detuvo. Sofía, desaparecida, estaba ahí, vivita y coleando. Valentina soltó un grito, y Miguel quedó paralizado. —No puede ser, Sofía. La mujer, con lágrimas en los ojos, miró a Miguel. —Necesitamos hablar, ya. La sorpresa en la multitud se convirtió en murmullo. La verdad que todos esperaron estaba a punto de revelarse. La historia que había comenzado a vislumbrar se completaba, pero no como Alejandro había imaginado. La noche entonces se volvió una verdadera tormenta. Todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar, y el peligro no solo se cernía sobre Miguel. ¿Qué secretos se ocultaban tras la sonrisa de Sofía? ¿Qué conexiones ataban a todos esos personajes? La historia apenas comenzaba, y todos se preguntaban una sola cosa. ¿Será suficiente esta revelación para que las relaciones den un giro inesperado? ¿O este será solo el comienzo de nuevos conflictos? La escena se tornó eléctrica en el instante en que Sofía apareció y la confusión la envolvió. Todos los presentes se quedaron en silencio. Miguel, con ojos desorbitados, apenas podía procesar la realidad. —Sofía, ¿eres tú? Su voz eran susurros temblorosos. Sofía avanzó lentamente. Su mirada era una mezcla de dolor y determinación. —Sí, Miguel, soy yo, y no puedo seguir escondiéndome. La multitud murmuró entre sí, como si el aire se hubiera vuelto denso con secretos. Alejandro sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. No podía entender lo que estaba sucediendo. Pero, ¿por qué no regresaste antes? Miguel parecía estar luchando entre el alivio y la confusión. ¿Por qué no me buscaste? Te creí perdida. Sus manos temblaban al intentar alcanzar a Sofía. No tenía otra opción, gritó ella, su voz resonando con la angustia de los años perdidos. Sabías que no podía volver, que había cosas que me perseguían, cosas que tú no entendías. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. —Mamá, ¿por qué no volviste? Miranda, la niña, se acercó un paso, y su voz era un hilo de esperanza. Pero a medida que asumía la realidad, el miedo comenzó a deslizarse en la atmósfera, creando incertidumbre. Javier sonrió. Un destello de triunfo iluminaba su mirada. Así que aquí está la gran revelación. Y justo a tiempo. Esto solo significa que ahora tenemos más que perder, Miguel. Su voz era un veneno, un eco de advertencia que llenaba el espacio. Alejandro sintió que el estruendo se apoderaba de su mente. —¿Qué significa eso? —preguntó, su voz firme pero electrizada por la tensión. Tantas incógnitas giraban a su alrededor. Una parte de él quería creer que esto podría terminar bien, pero el ambiente era hostil, porque tengo pruebas que demuestran que Miguel no estuvo involucrado en la muerte de Sofía. Soltó Javier,
ahora hablando con desdén. Pero eso no significa que sea inocente. No tiene idea de a qué se enfrenta. De repente, en medio de la tensa revelación, un grupo de policías se adelantó formando una barrera. «Sofía, por favor, retírate. Esto no es seguro», dijo un oficial, con seriedad. La situación se tornaba más peligrosa y el aire se saturó de ansiedad. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el ambiente estalló en un grito desgarrador. Un hombre, ataviado con una chaqueta de cuero oscuro, emergió del fondo de la multitud. «No puedes quedarte aquí, Sofía. Sabes lo que va a pasar si lo haces». Sus palabras resonaron como un trueno, llenas de advertencias. Todos se giraron confundidos. Era un rostro familiar. «Carlos, ¿tú?», Miguel murmuró, el horror dibujándose en su rostro. La realidad se desmoronaba alrededor de él. Carlos, un amigo íntimo de Miguel, ahora se había convertido en un presagio del peligro que acechaba. «Te lo advertí, Miguel», Carlos gritó, su mirada cargada de desesperación. «No puedes rescatar a Sofía. No podemos dejar que esto se convierta en un desastre». Miguel buscó a Sofía, quien ahora tenía la mirada perdida en Carlos. «¿Qué sabes tú?», ella preguntó, llenando las palabras de confusión y miedo. «Lo sé todo, Sofía. Sé por qué desapareciste y por qué no puedes estar aquí», dijo Carlos, su voz temblando. La revelación latía en el aire pesado, y el desasosiego crecía como una tormenta. La atmósfera era incendiaria, llena de secretos, y el grito de Valentina rompió el silencio. «Mamá», fue un momento sincero, lleno de dolor. «Valentina, no temas, solo quiero protegerte», exclamó Sofía, extendiendo sus brazos hacia su hija, pero el horror la superaba, y con su dedo se detuvo en el rostro de Miguel. «Tú, tienes que decidir. ¿A quién eliges?». Miguel se quedó congelado. Alejandro miró a ambos lados, el peso de sus palabras resonando en su pecho. «Sofía, ¿qué estás dispuesta a afrontar?». A medida que la verdad se desataba, la multitud se acercó como un mar de ojos expectantes. La tensión aumentaba, y en ese instante todo se volvió una batalla. Carlos, con la voz enérgica, interrumpió. «Nada cambiará en este momento. Si no te alejas de Miguel, él será el último que queda atrapado en esto». Y así la noche pasó de ser un encuentro sentimental a un enfrentamiento espiritual, donde el amor, la traición y la verdad se entrelazaban en un destino incierto. Con cada grito, cada mirada, el futuro se tornaba más oscuro. ¿Sería Miguel el héroe de su propia historia o simplemente el peón en una guerra que nunca eligió comenzar? La tensión se palpaba, y el desenlace se escondía en las sombras de un pasado que los acechaba. La escena estaba cargada de tensión. Las palabras flotaban en el aire, un hilo delgado apretándose, y en medio de la confusión, el pálido rostro de Miguel reflejaba un mar de emociones. «Sofía, por favor», comenzó a decir, pero su voz se cortó, atrapada por el miedo. Sofía, frente a todos, parecía un ícono de la esperanza y la traición. «Es cierto, estoy aquí, pero no por lo que piensan». La multitud contuvo la respiración. Valentina, con ojos grandes, no podía entender cómo su madre había aparecido de la nada. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella, buscando refugio en sus brazos. Pero Miguel permaneció inmóvil, atrapado en su propio tormento. «¿Qué quieres decir con que no es por lo que piensan?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Con cada palabra, la ansiedad crecía como un fuego descontrolado. «Esto no es solo sobre nosotros», dijo Sofía, girando la mirada hacia Javier y Carlos. «Hay más en juego aquí». La declaración resonó, cada palabra pesada como el plomo. Javier, cruzado de brazos, sonrió desafiante. «¿Más? ¿Acaso no es suficiente? Tu regreso es el final de todos. Miguel, ¿sabes a lo que me refiero?». Las sombras de sus ojos revelaban un plan oscuro, uno que Miguel no podía ni imaginar. «¿Qué hay detrás de eso?». Alejandro, con la voz firme, avanzó un paso. «¿De qué hablas, Javier? ¿Qué sabes que nosotros no?». De repente, las luces de la policía brillaron más intensamente, cortando la penumbra que envolvía la escena. Un estruendo retumbó en el fondo, y el sonido de un motor rugiente se adueñó del aire. Todo el mundo miró hacia la calle, donde un gran camión de carga se dirigía rápidamente hacia ellos.
La multitud se separó, asustada, mientras el vehículo aceleraba como si fuera un monstruo desatado. «¡Aléjate de ahí!», gritó uno de los oficiales. Pero era demasiado tarde. El camión se detuvo con un chirrido aterrador justo en medio de la escena. La puerta trasera se abrió de golpe, y con un movimiento rápido, una figura emergió. Era un hombre de gran tamaño, con una chaqueta de cuero y una mirada que decía que no estaba ahí para jugar. «¿Dónde está Miguel?». Su voz resonó, profunda y autoritaria. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, el temor palpable en su tono. Nadie sabía lo que estaba pasando, y un aire de caos comenzó a surgir. «Soy el tipo que se asegura de que las cosas se mantengan en silencio», respondió el hombre, y en un instante la atmósfera cambió. El miedo se volvió un grito que atravesó la multitud. «¿Silencio? ¿Qué silencio?», preguntó Sofía. Ahora al borde del llanto, Miguel, con ojos desesperados, trataba de procesar todo. ¿Qué tenía que ver este hombre con ellos? El hombre de cuero sonrió con malicia. Lo que saben o creen saber es solo la punta del iceberg. Sofía no desapareció. «La llevé yo porque necesitaba protegerla». Sus palabras causaron un estallido de murmullos y ojos asombrados que se intercambiaron miradas. «¿Protegerla de qué?», preguntó Alejandro, el corazón martillándole en el pecho. «Si la llevaste, entonces, ¿qué hizo ella?». Sofía decidió hablar. «Hay un secreto que cambiará todo. Un secreto que involucra a Miguel, a la familia Ruiz y a mí». Su voz era un susurro, pero cada palabra caía como una bomba en la atmósfera tensa. «Pero no puedo decirlo aquí, no es seguro». Albert, el hombre de cuero, interrumpió. «No tienes elección, Sofía. Tienes que descubrirlo. Si no, todos nosotros estamos en riesgo». La gravedad en su rostro dejó en claro que no estaba bromeando. Sudor frío comenzó a nublar la mente de Miguel. «¿De qué hablas? ¿Qué riesgo?». Su confusión lo envolvió mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Es más complicado de lo que imaginas», habló Albert. «Las conexiones de tu pasado están más cerca de lo que crees. Alguien está detrás de todo esto, y no solo ellos. Me han estado vigilando, y están esperando el momento adecuado para atacar». Miguel sintió que su mundo se caía a pedazos. ¿Atacar? ¿A quién? ¿A Valentina? La preocupación hizo que su voz temblara. El silencio que siguió fue sofocante. Todos estaban en shock. La verdad que una vez se había mantenido oculta, ahora amenazaba con arrastrarlos a un abismo del que no podrían escapar. La confusión llenaba el aire como una nube oscura, y el tiempo parecía detenerse en la espera de lo que sucedería a continuación. El viento sopló, llevándose consigo el eco de las palabras de Albert, dejando a todos con más preguntas que respuestas. ¿Qué oscuro secreto enlazaba a Miguel, Sofía y su familia? ¿Y quién era el verdadero enemigo? Las luces de la policía parpadeaban taquicárdicas, invitando al horror de un nuevo capítulo que apenas comenzaba. La escena estaba cargada de tensión. Las palabras flotaban en el aire, un hilo delgado apretándose, y en medio de la confusión, el pálido rostro de Miguel reflejaba un mar de emociones. «Sofía, por favor», comenzó a decir, pero su voz se cortó, atrapada por el miedo. Sofía, frente a todos, parecía un ícono de la esperanza y la traición. «Es cierto, estoy aquí, pero no por lo que piensan». La multitud contuvo la respiración. Valentina, con ojos grandes, no podía entender cómo su madre había aparecido de la nada. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella, buscando refugio en sus brazos. Pero Miguel permaneció inmóvil, atrapado en su propio tormento. «¿Qué quieres decir con que no es por lo que piensan?», preguntó él, su voz apenas un susurro, con cada palabra. La ansiedad crecía como un fuego descontrolado. «Esto no es solo sobre nosotros», dijo Sofía, girando la mirada hacia Javier y Carlos. «Hay más en juego aquí». La declaración resonó, cada palabra pesada como el plomo. Javier, cruzado de brazos, sonrió desafiante. «¿Más? ¿Acaso no es suficiente? Tu regreso es el final de todos, Miguel. ¿Sabes a lo que me refiero?». Las sombras de sus ojos revelaban un plan oscuro, uno que Miguel no podía ni imaginar. «¿Qué hay detrás de eso?». Alejandro, con la voz firme, avanzó un paso. «¿De qué hablas, Javier? ¿Qué sabes que nosotros no?». De repente, las luces de la policía brillaron más intensamente,
cortando la penumbra que envolvía la escena. Un estruendo retumbó en el fondo, y el sonido de un motor rugiente se adueñó del aire. Todo el mundo miró hacia la calle, donde un gran camión de carga se dirigía rápidamente hacia ellos. La multitud se separó, asustada, mientras el vehículo aceleraba como si fuera un monstruo desatado. «¡Aléjate de ahí!», gritó uno de los oficiales, pero era demasiado tarde. El camión se detuvo con un chirrido aterrador justo en medio de la escena. La puerta trasera se abrió de golpe, y con un movimiento rápido, una figura emergió. Era un hombre de gran tamaño, con una chaqueta de cuero y una mirada que decía que no estaba ahí para jugar. «¿Dónde está Miguel?». Su voz resonó, profunda y autoritaria. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, el temor palpable en su tono. Nadie sabía lo que estaba pasando, y un aire de caos comenzó a surgir. «Soy el tipo que se asegura de que las cosas se mantengan en silencio», respondió el hombre, y en un instante, la atmósfera cambió. El miedo se volvió un grito que atravesó la multitud. «¿Silencio? ¿Qué silencio?», preguntó Sofía, ahora al borde del llanto. Miguel, con ojos desesperados, trataba de procesar todo. ¿Qué tenía que ver este hombre con ellos? El hombre de cuero sonrió con malicia. «Lo que saben o creen saber es solo la punta del iceberg. Sofía no desapareció, la llevé yo porque necesitaba protegerla». Sus palabras causaron un estallido de murmullos y ojos asombrados que se intercambiaron miradas. «¿Protegerla de qué?», preguntó Alejandro, el corazón martillándole en el pecho. «Si la llevaste, entonces, ¿qué hizo ella?». Sofía decidió hablar. «Hay un secreto que cambiará todo. Un secreto que involucra a Miguel, a la familia Ruiz y a mí». Su voz era un susurro, pero cada palabra caía como una bomba en la atmósfera tensa. «Pero no puedo decirlo aquí. No es seguro». Albert, el hombre de cuero, interrumpió. «No tienes elección, Sofía. Tienes que descubrirlo. Si no, todos nosotros estamos en riesgo». La gravedad en su rostro dejó en claro que no estaba bromeando. Sudor frío comenzó a nublar la mente de Miguel. ¿Atacar? ¿A quién? ¿A Valentina? La preocupación hizo que su voz temblara. El silencio que siguió fue sofocante. Todos estaban en shock. La verdad que una vez se había mantenido oculta ahora amenazaba con arrastrarlos a un abismo del que no podrían escapar. La confusión llenaba el aire como una nube oscura, y el tiempo parecía detenerse en la espera de lo que sucedería a continuación. De repente, un disparo resonó. En la noche, el sonido cortó el aire y en un instante todo el mundo se paralizó. Miguel giró la cabeza, su corazón se detuvo. «¡Valentina!», gritó él, justo cuando vio a su hija caer, impactada por la bala. El tiempo se desvaneció y el terror llenó su pecho. Sofía, llena de instinto protector, corrió hacia su hija, pero Miguel ya estaba ahí, sosteniendo a Valentina en sus brazos. La niña, con lágrimas en los ojos, balbuceó: «Papá». Su voz era un hilo de vida que se desvanecía. «No, no, esto no puede estar pasando», gritó Miguel, el pánico apoderándose de él. Sofía gritando también, mientras el caos se desataba alrededor. Todos miraban, paralizados por el horror. «Deténganse. ¿Qué has hecho? ¿Quién disparó?», Javier gritó, pero nadie respondía. La confusión reinaba, pero el dolor en el corazón de Miguel resonaba más fuerte que todo. En ese momento de desespero, el hombre de cuero se volvió hacia ellos, como un espectador de una tragedia. «Esto es solo el comienzo», dijo que esto pasaría si no hablaban. El mundo de Miguel se desmoronaba. Su sangre se congeló. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto?». Las luces de la policía seguían brillando, pero el alboroto era solo un eco lejano. En sus brazos, Valentina luchaba por respirar, y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué había desatado su vida? La verdad ahora estaba al borde de una revelación, pero el dolor de una herida podría ser el fin. El silencio se hizo abrumador, y en medio de esa noche oscura, el futuro se sentía más incierto que nunca. ¿Salvarían a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? La historia
Una vez más, estaba a punto de dar un giro inesperado. La escena estalló en un caos absoluto cuando Miguel sostuvo a Valentina en sus brazos, la niña pálida, su pequeño rostro bañado en lágrimas. «No, por favor, no me dejes», gritó, su voz quebrada resonando en el aire, desmoronándose en angustia. Sofía gritó su nombre, pero el mundo parecía moverse en cámara lenta. La sangre de Valentina manaba de su rodilla herida, y el rostro de Miguel, bañado en terror, palideció como el polvo. «Valentina», exclamó Sofía, desbordando desesperación mientras corría hacia ellas. «No, no puedes hacer esto, por favor». Pero el monstruo del caos, que ahora controlaba su vida, no tenía intenciones de soltarles. Javier, con una risa fría que retumbaba en el aire, dijo: «Esto es solo el principio. La verdad siempre encuentra la manera de salir, y lo que suceda aquí hoy cambiará todo». Sus palabras eran dagas que cortaban el silencio, una amenaza palpable. Albert, el hombre de cuero, se adelantó con una mirada obsesionada. «Miguel, tu legado de mentiras ha comenzado a derrumbarse y nadie está a salvo. Debes enfrentarlo, ahora». La presión en el aire era una marea impetuosa que ensordecía a todos. Entre las súplicas y los gritos, el sonido de sirenas se acercaba. Miguel sentía que respira con dificultad. Cada latido de su corazón retumbaba con la culpa que lo había perseguido durante años. «Dame una respuesta», exigió. «¿Qué debemos hacer?». Mientras alguien llamaba a la ambulancia, Sofía tomó una dolorosa decisión. «Tienes que sacarnos de aquí, Miguel. No podemos quedarnos en esta tormenta». Era un rayo de distancia, un grito en medio del estruendo. De repente Valentina, con su eternamente inocente mirada, levantó la mano lastimada. «Papá, ¿por qué duele tanto?». Las lágrimas rompieron los límites en el pecho de Miguel. Cada palabra de su hija lo apuñalaba, y su mundo se colapsaba. «Lo siento, cariño, lo siento mucho». Pero en medio de tanto desasosiego, un destello de determinación iluminó los ojos de Miguel. «No dejaré que esto termine aquí. Nunca más». Su voz resonó, cargada de dolor y resolución. Las palabras llenaron el aire de nueva esperanza, como una chispa en la oscuridad. «Sofía, tú eres la clave», gritó Miguel. «Si sabes algo, dímelo ahora». La urgencia pesaba en cada sílaba y la atmósfera vibrante respiraba nuevas posibilidades. Sofía, con una expresión seria, se acercó y le dijo: «Miguel, tengo un plan, pero debes prometerme que protegerás a Valentina». El silencio los envolvió como una manta pesada. Los ojos del padre, ansiosos y perdidos, buscaron la certeza en los de ella. La policía finalmente está en la escena, sus luces intermitentes cortando la noche. Miguel se sentía atrapado entre el deber de proteger a su hija y el miedo a un pasado que retornaba como un eco. En un movimiento rápido, Sofía tomó la mano de Valentina y la abrazó. «Esto no se acabará así. Nunca te dejaré», susurró, mientras la niña asintió, sus ojos llenos de confianza. La tensión en el aire finalmente se disipó cuando los oficiales se acercaron. «Se acabó, Miguel», dijo uno de ellos, su voz firme. Pero en lugar de rendirse, Miguel tomó un profundo aliento y dio un paso al frente. «No voy a dejar que nos arruinen». «Vamos a luchar por la verdad», gritó. Sofía miró a su marido con admiración, viendo por primera vez ese fuego en él. La mirada de Javier se llenó de desprecio y malicia. «¿De veras piensan que hay salida? Todo está en su contra», rugió Javier, pero la determinación de Miguel, ahora evidente, formó un muro impenetrable. Las sirenas retumbaron, junto a pasos firmes, y ahora eran ellos los que estaban rodeados. Los ojos de Valentina, curiosos y valientes, reflejaban fe en sus padres. «Siempre juntos, papá, siempre». Finalmente, un silencio sobrecogedor descendió sobre ellos, y el futuro, una vez incierto, encontró camino en sus corazones. La verdad estaba por revelarse. El nudo que había mantenido sus vidas desbordadas por tantas sombras comenzaba a aflojarse. El pasado dolía, pero juntos podían enfrentarlo. Con una lágrima en la mejilla, Miguel sostuvo a su hija y a Sofía mientras observaban la llegada de la luz en la oscuridad. La historia que comenzó llena de dolor, ahora se tornaba en fuerza y esperanza. En cada lugar donde había una sombra,
había una luz que comenzaba a brillar. Cada uno de ellos sería guerrero. Ahora yo también tengo un llamado urgente que hacerte. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad que sigue cada giro de la historia. Destruye ese botón de like para asegurarte de que el algoritmo no te falte ni un solo capítulo, y compártelo con tus amigos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, porque tu voz es vital. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo lo hace todo posible.